Buenas tardes. A la cátedra del sesquicentenario del día de hoy. Mi nombre es Freddy Leonardo Franco Hidárraga, yo soy el director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA y tengo la tarea de presentar a nuestro ponente de hoy, el profesor Omar Darío Cardona Arboleda. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ingeniería Sísmica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene estudios de posgrado en gestión del riesgo en Estados Unidos e Inglaterra. Es profesor perteneciente al Instituto de Estudios Ambientales y profesor visitante de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona. Él ha sido director nacional de Prevención y Atención de Desastres en Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina y ha sido miembro de comités científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es socio y gerente de Ingeniar, asesor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, varias agencias de las Naciones Unidas. En 2004 fue laureado con el premio Sasakawa de la ONU por sus contribuciones en la evaluación y gestión del riesgo a nivel internacional. Debo decir que tenemos aquí a una autoridad mundial en los temas de gestión de riesgos y justamente en una ciudad laboratorio es donde ha desarrollado mucho de su trabajo, en Manizales. Justamente por eso titula la intervención del día de hoy como Gestión Integral del Riesgo de Desastres en Manizales, una ciudad laboratorio. Entonces, esta es la cátedra sesquicentenario del día de hoy. Esto está siendo grabado para luego ser transmitido a las demás sedes de la Universidad Nacional de Colombia. En otras ocasiones ya se ha hecho esta charla directamente en vivo, transmitida hacia otras sedes. Esta es una ocasión que está siendo grabada para ser transmitida por posterioridad. Doy la palabra entonces al profesor Omar Darío. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente, pues es un honor y una satisfacción para mí poder compartir con ustedes esta conferencia magistral que vamos a hacer en el marco de los 150 años de la Universidad Nacional de Colombia. Y digo que es una gran satisfacción porque a pesar de que ya presenté una conferencia también en el marco del sesquicentenario a principios del año sobre la gestión del riesgo de desastres como una nueva estrategia de desarrollo a nivel mundial y que tiene toda una implicación desde la perspectiva del desarrollo sostenible, de la aplicación científica de la ciencia como al servicio de la sociedad. Y básicamente es un tema moderno, contemporáneo. También tengo que decir que en aquella ocasión, cuando hice la presentación, me referí al final del papel que ha tenido la Universidad Nacional en este tema y en particular la ciudad de Manizales y la sede de Manizales. En ese sentido, la conferencia de hoy la voy a enfocar en el sentido contrario. Voy a hablar de Manizales, voy a hablar de la historia de Manizales desde su fundación y cómo muy desde sus inicios la ciudad tuvo que ver con ese tema que hoy llamamos gestión del riesgo de desastres, pero que en realidad todos los actores que en aquel entonces y posteriormente décadas después trabajaron en lo que hoy llamamos la gestión del riesgo de desastres no sabían que estaban haciendo gestión del riesgo de desastres. Y por eso hoy no voy a hablar de personas en particular,
de los actores, de los protagonistas, sino que ustedes van a ver sus realizaciones, van a ver lo que fue esa historia, tanto de la ciudad que hace una universidad y después una universidad cómo hace la ciudad. Entonces, esta conferencia es un complemento de aquel marco conceptual que hicimos en la primera presentación que llevamos a cabo. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar de Manizales, y vamos a hablar de Manizales como una ciudad laboratorio porque en ella ocurrieron una serie de hechos y han ocurrido una serie de situaciones a lo largo de su historia, todas asociadas con temas que tienen que ver con los desastres naturales, o más bien con los eventos naturales que generan desastres. Y vamos a ver que claramente esta ciudad no sería como es actualmente si no fuese justamente por esa peculiaridad. La ciudad entonces es una ciudad que ha incorporado una serie de aspectos que durante estos ya casi 170 años han significado algo muy importante para el desarrollo mismo de su sociedad. Pero vamos a ver cómo hay elementos que son propios de la ciudad que no existen en otras partes del mundo y cómo básicamente la ingeniería de esta ciudad se desarrolló haciendo gestión del riesgo de desastres producto de esa realidad del contexto geotectónico, del ambiente en el cual se ha desarrollado la comunidad, y por lo tanto pues vamos a tratar a través de esta presentación hacer una especie de recorrido o una aventura al respecto. Todo empieza en que la ciudad está en lo que hoy llamamos el paisaje cultural cafetero, hoy patrimonio de la humanidad, y en donde cierto tipo de construcciones se empezaron a desarrollar de una manera bastante peculiar, pero que para nosotros los que hemos vivido toda la vida aquí, pues no tiene ninguna, llamémoslo así, novedad. Pero resulta que vamos a encontrar que solamente en 3 sitios del mundo se ha desarrollado algo similar, en Filipinas y en Turquía. Empieza con un proceso que ocurre en lo rural. En lo rural se empezaron a construir unas edificaciones, muchas de ellas en lo que llamamos tapia y adobe, ¿sí? Y posteriormente el bahareque. El desarrollo de la ciudad en este contexto natural, pues vamos a ver cómo esas edificaciones jugaron un papel muy importante en ese ámbito del paisaje cultural cafetero. Manizales antes de 1800, más o menos 40, 1850, pues eran selvas de montaña, bosque tropical húmedo, y albergó en esta zona de Colombia una comunidad que fue la comunidad Quimbaya. Desde el Neolítico posiblemente estas personas empezaron a utilizar una serie de materiales entre los cuales se destaca la que hoy conocemos como la guadua, ¿sí? Entonces Manizales en 1848 estaba ubicado entre la quebrada Olivares y el río Chinchiná. Básicamente aquí habían varios caminos, unos hacia Antioquia, otros hacia el Estado Federal del Cauca, otros hacia el Magdalena y alguno hacia el norte.
y este era básicamente el emplazamiento de la ciudad donde don Manuel María Grisales, uno de los fundadores de la ciudad de Manizales, establece el sitio que hoy, ¿sí?, ocupa el centro de la ciudad. Estamos hablando de 1848. Más o menos lo que ocurrió en ese entonces era algo así. Estoy tratando de hacer algo que ilustre lo que fue esa primera plaza fundacional en 1848, aunque la ciudad propiamente dicha, digamos, se reconoce un 1 de enero de 1850. Debo decir que entonces justamente en esa etapa, y porque voy a hilar este proceso que les voy a contar, también hablando de la Catedral de Manizales, pues se tuvo la primera capilla de paja, el primer templo, que básicamente pues tendría algún parecido a la capilla de la Enea, pero hecha en paja. Pues bien, Manizales ya en 1851, posiblemente más que esos 11 fundadores, eran varias familias que habían llegado del norte de Antioquia, pues se establece, y era básicamente la comunicación con bueyes, con mulas, caminos de herradura. En aquel entonces las primeras manzanas de Manizales tenían el largo de cada lado de la manzana eran 64 metros y el ancho de las calles era apenas de 6.4 metros, ¿sí? Y básicamente en aquel entonces se hicieron excavaciones de lotes o banqueos manuales para poder construir esas primeras calles de la ciudad de Manizales. Debo decir que en ese entonces, y tal vez la mayoría de ustedes no lo sepan, también se fundaba en California una ciudad muy emblemática de los Estados Unidos, que es la ciudad de San Francisco. Había allí también unas misiones de San Francisco, pero la fiebre del oro genera que San Francisco, California, también nace entre 1848 y 1850. Lo interesante es que ambas ciudades han tenido que ver con terremotos, con incendios, y también han sido ciudades de una topografía muy peculiar, ¿sí? Lo que llamamos son unas ciudades faldudas, ¿sí? Entonces, quiero mencionarlo porque vamos a ver qué pasó en San Francisco al respecto y qué pasó en Manizales. La ciudad fue afectada por terremotos muchas veces, desde aquel entonces, desde la fundación, justamente porque estamos en una zona de montaña donde hay fallas geológicas de cierta importancia. Pero para que tengan una idea de las veces que se sintieron terremotos, por lo menos entre 1800, desde la fundación, y 1925, aquí ven ustedes la lista de eventos que están registrados a lo largo de la historia en la ciudad de Manizales. Los que ven en rojo fueron los que más daños hicieron: 1875, incluso este de 1878 fue muy importante, 1884 y el de 1906, en este primer lapso de algo así más de 75 años. Pero hay registros de sismos que se percibieron en la región en 1843, y uno que pues causa mucha curiosidad porque fue justamente el 1 de enero a las 7 de la mañana de 1850, cuando la ciudad se convertía en ciudad, se volvía una ciudad para Colombia, ya dejaba de ser una aldea de unos colonos que empezaban a colocar unas casas allí. Ese día, el día de la fundación, hubo un terremoto en Manizales.
Fíjense que hay cosas curiosas. El 1 de enero de 1900, también a las 7 de la mañana, alguien diría que era el alegrón, era la celebración de los 50 años de existencia de la ciudad de Manizales, y esto se hacía por los sismos. Seguramente por aquí vamos a ver que ya en 1925 también se recuerdan movimientos sísmicos. Lo cierto es que lo que pasó es que las casas que se hacían de este tipo, de mampostería, de tapia y adobe, de tierra cruda, eran muy susceptibles a ser afectadas por los terremotos. Y esto lo empezaron a observar los moradores de aquel entonces. No había ingenieros, no había arquitectos en Manizales, eran artesanos básicamente los de aquella época. Pero algo muy curioso pasó. Ustedes saben muy bien que estas tierras, estos territorios, tienen estos atractivos bambús que los conocemos como la guadua, ¿sí? Y ellos empezaron a utilizar este material para hacer edificaciones temporales, unas edificaciones que hacían mientras hacían las edificaciones de tapia y adobe. Era entonces algo así como un redespertar, una reinvención de lo que seguramente en el Neolítico hacían los quimbayas en esta misma zona del país, ¿sí? Con una arquitectura vegetal. Pero era temporal mientras hacían sus tapias y adobe, que prácticamente eran una herencia española de la colonización. Y nace así lo que en los archivos de Manizales se le reconoce como el estilo temblorero, que era hacer el primer piso de tapia y posteriormente hacerle un bareque de guadua en la parte superior, y así se hicieron cantidades de edificaciones en Manizales y otras poblaciones de la región. Incluso llega un momento en que eliminan la tapia, porque los sismos que iban ocurriendo les iban ilustrando que el bareque de guadua y madera no se afectaba de la misma manera como se afectaba la tapia, que la tapia era muy vulnerable, muy frágil frente a los terremotos. Entonces hubo una evolución desde un bareque muy primitivo como este o como este, y se empezó a hacer algo muy interesante. Esto que están viendo aquí es lo que llamamos el bareque metálico. El bareque metálico, voy a decirlo tal vez de una manera más coloquial, un bareque de lata. Lo que ellos intentaban hacer era repujados que parecían que fueran ladrillos para emular la mampostería, pero en realidad era bareque de guadua que estaba con estas láminas de lata puestas en las fachadas. Este estilo temblorero empezó a perfeccionarse, se empezaron a hacer edificaciones mucho más grandes, siempre con los alerones que les permitían proteger de la humedad, de la lluvia, y empezamos a ver cosas muy interesantes. Esta edificación en el Arenillo, aquí en Manizales, con estas diagonales, que son justamente la manera como hoy en día la ingeniería sísmica enfrenta los problemas de las cargas laterales de los terremotos. Pero vuelvo a repetir, eran artesanos, eran observadores de lo que estaba pasando. Y otra cosa interesante del estilo temblorero, denominado entonces así en aquel entonces, finales del siglo XIX, es la construcción en ladera de este mismo tipo de edificaciones, donde igualmente ustedes ven una edificación muy liviana, pero una edificación reforzada o arriostrada con diagonales. Bien, años después, cuando ya existió la Facultad de Arquitectura, varios investigadores empezaron a analizar el bareque de tierra,
el bareque de tabla, el bareque metálico que mencioné, hasta llegar al bareque encementado, lo que sería el desarrollo de una cultura sísmica local en una ciudad en las montañas de los Andes de Colombia. Estos trabajos han sido desarrollados después de investigaciones muy cuidadosas que han hecho profesores de la Universidad Nacional cuando hubo esa mirada retrospectiva de qué era lo que hacían en aquel entonces los antepasados. Bien, Manizales, entonces, este es el plano topográfico en 1864, incluso proyectado, de la ciudad. Fue el primer levantamiento planimétrico directo que lo hiciera don Rómulo Durán, un señor del Valle del Cauca, ¿sí? Tal vez de los primeros agrimensores que tuvo la ciudad de Manizales. Y bueno, él se dio cuenta que había un problema con todas estas cuadras que habían donado, ¿sí? La compañía González Salazar alrededor de lo que hoy es la Plaza de Bolívar, y se dio cuenta que había que rellenar depresiones profundas debido a que las cañadas y colinas impedían el urbanismo de la ciudad. Entonces aparece otro hecho interesante, aparte del sistema constructivo de esas edificaciones, aparece el hecho de que pues no era una ciudad plana, era una ciudad que tenía una topografía muy abrupta. En aquel entonces se hace la primer iglesia o la primera catedral, el primer templo, ya no la que había antes en paja, sino de tapia y adobe. Era lo que pensaban que era lo apropiado. Insisto que las casas que hacían de bareque las hacían como algo temporal, como algo mientras hacían las definitivas. Aquí vemos esta de tapia pisada, esta foto que queda para la historia de una iglesia que perduró entre 1854 y 1886. Realmente fue afectada por terremotos en 1875, 1878, 1884 y 1885. Intentaron mantenerla, se le dañó el frontis fuertemente y trataron de sostenerla, pero desafortunadamente ya con el último terremoto de 1885 pues fue necesario demolerla. Y esto los hizo pensar a aquellos moradores de la que hoy es la ciudad de Manizales, y resolvieron llamar a un arquitecto en Bogotá que se llamaba Mariano Sanz de Santa María para que desarrollara una nueva iglesia, pero le pidieron que el proceso y la técnica constructiva fuese en madera al estilo temblorero en 1889. Por supuesto, el señor, que estaba acostumbrado a hacer otras cosas, eso le llamó mucho la atención y se puso a hacer ese diseño que efectivamente perduró un par de décadas, ¿sí? Un poco más. Y esta es justamente una fotografía que ilustra ya el proceso de construcción de esa catedral de madera. Pues bien, esa es la iglesia, el tercer templo entonces, de bareque de tabla, y que existió entre 1888 y 1926. Se terminó en 1897, o sea, terminando el siglo XIX, ¿sí? En aquella época todos los caminos eran de herradura, no había vías, la única manera de llegar a Manizales era por esos caminos de herradura, con mulas, con bueyes, ¿sí? Y así la ciudad en 1900 se le declara catedral a esta iglesia que habían hecho en madera por el Papa León XIII, que creó la diócesis de Manizales
en ese año. Bien, lo que ustedes ven ahí es esa iglesia que fue el tercer templo, y aquí lo ven. ¿Y cómo era Manizales en aquel entonces? Como ven, eran edificaciones muy sencillas. Mientras tanto, se miraba el centro del país y uno veía las construcciones europeas que tenía Bogotá en mampostería, ¿sí? Manizales le llamaban el Guadual urbano, ¿sí? Le decían la ciudad de papel, porque era hecha en su mayoría de bareque de guadua. Esta fotografía en 1923 ilustra una feria equina y en fin, en esa época era muy importante estos animales, obviamente, pero quizás la intención de mostrar yo esta fotografía, entre otras cosas por esta edificación, ¿sí?, que sería el Hotel y Banco de Caldas, en lo que hoy es el sitio donde está la Catedral de Manizales, la que está actualmente. Este era el parque. Pero en este momento había ocurrido otro hecho fundamental en Manizales. En vista de la dificultad para llegar a Manizales, se le ocurrió a la sociedad manizalita con el gobierno nacional de que se hiciera un cable para sacar un cable vía para sacar el café hacia el Magdalena. No sé si ustedes lo saben, pero Manizales logró tener un cable de 72 kilómetros, el más largo del mundo. Salía desde hoy la estación, desde hoy la Facultad de Arquitectura, se llamaba la estación La Camelia, ¿sí? Y de allí se movían, habían 375 torres y 22 estaciones hasta Mariquita. La hizo un ingeniero neozelandés de la corona inglesa, ¿sí?, Jaime Lindsay. Y James Lindsay pues hizo una de las más grandes obras de la ingeniería de aquel entonces, pero a eso había que agregarle de que el ferrocarril ya estaba llegando a Villa María. Otra gran obra enorme de la ingeniería, en donde en Manizales en los años 20 ya tenía tanto el cable como el ferrocarril, ya llegando hacia los años 30, y esto pues era realmente un acontecimiento en una ciudad que básicamente era una ciudad bastante conservadora. Bueno, bien, aquí vemos algunas fotos de aquel entonces, de ese Manizales. Aquí vemos una cantidad de vehículos, obviamente esto tuvo que haber sido antes de 1926, porque la catedral se quemó en 1926. Y aquí vemos desfiles, entre otras cosas son unas fotos de muy buena calidad, incluso de nuevo este edificio que acompañaba la iglesia. Y entonces seguimos viendo el crecimiento de la ciudad. Las cañadas impedían completar la cuadrícula que se había previsto. Esto estamos hablando de 1916, estábamos en plena Primera Guerra Mundial, donde por eso se demoró el cable en su construcción, porque era muy difícil contar con hierro en aquella época por el problema bélico. Pero aparte de eso, tal vez otra curiosidad, un deslizamiento se lleva al sitio donde iría a estar la Torre 20, que era la torre más alta del cable, y tuvieron que cambiar el trazado. Y ese cambio del trazado hizo que finalmente, porque no llegó la torre, se hiciera la torre en madera, y fue la única que quedó en madera y era la más alta, torre que ustedes tienen hoy en día en el parque al frente de la Facultad de Arquitectura, al lado de lo que fue la estación del cable.
Bien, pero ya en 1922 se hace el primer relleno hidráulico, otra ingeniería muy peculiar de Manizales. Efectivamente, localizado entre la calle 24 y la carrera 21, era una colada de agua y cenizas volcánicas, lo llamaban una hidromasa, que se transportaba por canales usando la gravedad, era el método propio de la ciudad, para rellenar justamente las quebradas que había allí. Se atribuye a don Juan Callejas, que era entonces personero municipal, el desarrollo de este primer relleno hidráulico, obra de ingeniería peculiar, de nuevo muy singular de la ciudad de Manizales. Y en realidad, si ustedes ven, lo que había ocurrido era que los terremotos habían hecho cambiar el sistema constructivo común que existía en otras ciudades por uno propio, que fue el que denominamos el estilo temblorero. Pero también al mismo tiempo esa realidad de lo abrupto de la topografía los llevó a hacer rellenos hidráulicos, ¿sí?, en otra peculiaridad de la ingeniería. Entonces Manizales en 1848 pues básicamente era algo muy pequeño comparado a, digamos, al Manizales del 2010, y fue creciendo. 1851, aquel entonces, cuando surge la ciudad, a 1864 y a 1916, Manizales había enfrentado los terremotos, había cambiado sus sistemas constructivos, había eliminado la tapia y el adobe. Sorprendentemente, lo que equivale a planeación municipal hoy, había prohibido terminantemente la construcción de tapia y adobe por ser edificaciones altamente vulnerables a los terremotos, y solo se construía en Bareque de Guadua, por aquello de que los terremotos le hacían menos daños a ese tipo de edificaciones. Eso solamente pasó, insisto, a lo largo de la historia en Turquía, en donde algunos moradores decidieron que si los barcos podían soportar las olas y eran de madera, ¿por qué no hacer las casas como si fueran barcos? O un sistema similar como el que hay o el que existió en Filipinas. Pero mientras tanto, la ciudad de San Francisco, California, quería esconder los terremotos. La que después sería la capital mundial de la ingeniería sísmica, al principio no quería reconocer que era una zona de alta amenaza sísmica, por la fiebre del oro, y no querían ahuyentar a los inversionistas. Algo muy curioso. Además, San Francisco se quema en 1906 por un terremoto, e incluso quisieron negar que había sido el terremoto el causante del incendio en San Francisco. Manizales se quemaría en 1922, en 1925 y en 1926. Bien, entonces en ese 1925 se había completado la malla vial del centro en cuadrícula, la llamamos la cuadrícula española, y ya el tren llegaba hasta Villa María. El primer incendio en Manizales en 1922 destruyó 2 manzanas, pero el segundo incendio, el 3 de julio de 1925, destruyó 32 manzanas y 229 casas. Es el peor desastre que ha podido, si ustedes miran en proporción lo que eso significó para una ciudad que casi era ese su tamaño, ¿sí? Curiosamente, no se quemó la iglesia de madera que mencioné, que se había construido en madera para que no la afectaran los terremotos. Bien, el Hotel Internacional Banco de Caldas, se incendió en 1925,
y en 1926, un 20 de marzo, se quema la entonces catedral de madera o de estilo temblorero que tenían los moradores de Manizales. Creo que todos sabemos que la iglesia de Chipre es una réplica de lo que fue esa catedral, ya no en madera, sino es una réplica que ilustra cómo era entonces aquel templo. Pero esta foto es muy importante porque empieza a involucrarnos aquí el volcán Nevado del Ruiz. O sea, esta ciudad estaba en un entorno tectónico, sísmico, pero también volcánico, y de cenizas volcánicas muy susceptibles que vamos a ver con las lluvias propias de esta zona, se convierten en zonas de alta posibilidad de deslizamientos. Lo cierto es que el 24 de marzo de 1926, Aquilino Villegas, que después fuera ministro de Transporte o de Obras Públicas de Colombia, y con el éxito que había tenido el departamento de Caldas haciendo sus cables aéreos, porque había uno hacia el Pacífico, había uno hacia el norte, se hizo uno incluso a Villa María. Decide que para ir de Cúcuta al Magdalena se podía ir hacia Gamarra, también por un cable que sería más o menos de 50 kilómetros, lo que no lo lograron hacer de esa longitud. Ese mismo Aquilino Villegas diría, cuando se quemó la catedral, que el próximo edificio de la catedral sería un edificio magnífico de concreto y armado en acero. Solamente habían pasado más o menos unos 20 años del concreto reforzado en el mundo. Se estaba proliferando en Francia, en los Estados Unidos, incluso en Brasil, pero él ya se había dado cuenta de que la manera de enfrentar ya no solo los terremotos, según lo que él pensaría, y los incendios, era hacerlo en esa nueva tecnología que le llamaban el cemento armado. Bien, decide entonces la sociedad manizalita hacer un concurso para hacer esa catedral que tenía que tener ese carácter de ser antiterremoto, antiincendio, ¿sí? Hicieron un concurso aquí en Colombia y participaron, una serie de arquitectos del país. Aquí hay algunos de esos diseños que se plantearon. Incluso andaba por aquí un ingeniero arquitecto que se llamaba Giancarlo Bonarda. Él había llegado de Italia a Panamá, ¿sí? Y decidió incluso participar en ese concurso. Sin embargo, el concurso fue declarado desierto. No les gustó ninguno de los proyectos. Y entonces, sin entrar mucho en detalle, los manizalitas deciden hacer el concurso en París. Y pues era un concurso ya de otra categoría, era un concurso en Europa. Y efectivamente se presentaron una serie de proyectos que ustedes ven ahí, sin entrar en los detalles, de algunos de estos arquitectos que en aquella época eran muy famosos. Hubo proyectos como este, al estilo florentino, ¿sí? Y en fin, de eso quedó este proyecto favorecido, seleccionado, hecho por Julian Auguste Volty. Era un arquitecto muy importante, muy famoso en aquella época, que había tenido un gran desempeño en el desarrollo de edificaciones, sobre todo el sector transporte en París. Volty no podía creer que en las montañas de Colombia, dentro de las selvas del sector andino, iban a hacer una catedral que además iba a ser de concreto reforzado. Estamos hablando de los años 20. Volty vino a Colombia porque no podía creer eso y se ubicó en la hoy Plaza de Bolívar a ver cómo iba a ser la construcción de ese templo
de más de 100 metros de altura. Bueno, aquí están los planos que se pudieron recuperar, proceso que posteriormente tuvimos la oportunidad de liderar, de cómo recuperar esto y estos planos que hoy en día reposan en el Banco de la República, aquí en Manizales. Una curiosidad que pocos conocen es esta estrella de David, quizás símbolo sionista, justamente en la cimentación de la Catedral de Manizales. ¿Qué sabemos nosotros qué pensaba Poltí en aquella época? Pero lo cierto es que la única manera de saber de que esa estrella está ahí es porque existen los planos. De resto ustedes saben qué es la cimentación y por lo tanto uno no sabe cómo es que está configurada. Como la tuvimos que estudiar después para poder reforzar la catedral, unas décadas después, pues pudimos saber eso. Pero existen una serie de planos, todos ellos pues no hechos con el AutoCAD de hoy en día, ni con estos programas de hoy en día, sino que estos sí que se hacían con muchísimo cuidado, con tinta y cuchilla. Y ahí ven los refuerzos de la catedral, de cómo se colocaron y cómo se diseñó el templo. Llegó el momento de la construcción y otro arquitecto, ingeniero italiano, de nombre Angelo Papio, venía de Guayaquil y decide unirse a Juan Carlos Bonarda para construir entre ellos la Catedral de Manizales. Esto tiene un gran significado porque en aquel entonces en Manizales no había ingenieros ni arquitectos. De hecho, los clasificados los colocaban algunos de los ingenieros que se habían formado en la Escuela de Minas en Medellín y colocaban clasificados en la prensa ofreciendo los servicios de ingenieros y de arquitectos. De hecho, varias de las familias prestantes de la ciudad de Manizales fueron justamente familias en donde su padre, por ejemplo, se formó en la Escuela de Minas en Medellín porque Manizales no tenía una universidad. Y esto es importante tenerlo en mente, familias muy conservadoras, donde voy a decirlo sin ningún ánimo de peyorativo, lo que se pensaba era tener un cura, una monja, un militar, un abogado y eventualmente un médico. Pero pensar en alguien que tuviera que ver con temas industriales, tecnológicos, de ingeniería, pasaba a ser como algo de segundo nivel. Sin embargo, en Manizales, la influencia de una persona como Angelo Papio, como Giancarlo Bonarda, y como aquellos que construyeron e hicieron toda esa evolución del sistema temblorero, o el estilo temblorero, y de los entonces ingenieros que empezaron a hacer los rellenos hidráulicos de la ciudad, y los que participaron en el cable aéreo, y los que participaron en la construcción del ferrocarril que llegara hasta la ciudad de Manizales, daban cuenta de una visión muy diferente con respecto de lo que debería ser el desarrollo profesional. Bueno, entre 1928 y 29 se inicia la catedral. Esta fue la primera etapa de la construcción. Como ustedes ven, las guaduas están por todas partes, y en aquel entonces se diseñan edificaciones como el Palacio Nacional, que después sería destruido por un terremoto. Como ustedes ven aquí, estos dibujos pues terminaron posteriormente siendo obras de mucho renombre e importancia en la ciudad. Justamente con el gran incendio de 1925 se decidió ampliar las calles de Manizales, ¿sí? Y se hizo un retroceso de las fachadas. Eso generó algo muy interesante. Si ustedes van un poco casi al frente de donde está la alcaldía de Manizales y ven las edificaciones que están una cuadra antes yendo hacia la catedral, van a notar que del segundo piso hacia arriba la edificación
era realmente la edificación original, porque del primer piso, o sea, del segundo piso hacia abajo, no existía. Quiere decir que le hicieron el primer piso cuando hicieron el banqueo, bajaron la calle y quedaron las casas elevadas, les hicieron el primer piso y sacaron la tierra. Quiere decir que la ciudad creció hacia abajo, una nueva actividad de la ingeniería vernácula de aquel entonces, cuando justamente por el retroceso de las fachadas se cambiaron las fachadas de muchas de las casas de Manizales. Hacia los años 30 se completa el urbanismo de la zona central y empieza la expansión hacia el oriente de Manizales. Se tiene la avenida Cervantes, hoy avenida Santander, y sirve como eje de expansión y nacen quintas en los barrios Lleras y en el barrio Versalles. Tengan en cuenta que además existía la estación del cable, que era lejísimos para el centro de la ciudad en aquel entonces. Observen que ya el tren no solo había llegado a Villa María, sino que el tren, haciendo muchas piruetas, logra llegar hasta la ciudad de Manizales, hasta donde hoy queda la Universidad Autónoma. ¿Sí? Bien, entonces estas casas fueron las que se empezaron a construir en el barrio Versalles, en el barrio Lleras, incluso en San José, pero esto ya era bareque encementado. Para uno saber que estas edificaciones eran de bareque, prácticamente no lo podía uno saber sino con un martillo. Aquí justamente ven ustedes cómo en la demolición de esta casa en el barrio Versalles, en el barrio Colombia, se da uno cuenta que la edificación era realmente de esterilla, de madera, y aquí ven este tipo de cosas cuando habían hecho cosas como esto, que era hacer columnas dóricas, hacer neoclásico con bareque encementado. Esto no ocurrió en ninguna parte del mundo. Este fue el desarrollo del estilo temblorero. ¿Y cómo ocurrió esto? Es muy sorprendente, porque después de que se quemó la ciudad, se prohibió el bareque de Guadua, terminantemente prohibido en Manizales. Pero era muy difícil traer materiales a Manizales, por lo que les comenté el tema de las vías. Y esa es la razón por la cual, en un acto de rebeldía, deciden volver a construir en bareque. Hubo un gran debate porque había detractores del bareque, de la Guadua, que decían cómo no se va a quemar Manizales si toda es de madera. Bueno, ustedes saben que muchas de las ciudades norteamericanas son todas de madera, ¿sí? Pues Manizales era de madera, de bareque, era de Guadua, que es una gramínea, que no es propiamente madera. Y bueno, lo que pasó es que había un debate de que por qué había ocurrido el incendio, y los incendios ocurrieron, según unos, pues por la vulnerabilidad de ese tipo de materiales, pero otros porque había llegado una nueva tecnología a Manizales que no se sabía manejar, que se llamaba la luz eléctrica. Los cortocircuitos, todo esto generó una situación muy peculiar. Pero entonces, al aceptarse volver a hacer en bareque de Guadua, se perfeccionó el bareque de Guadua hasta llegar a ser cosas mucho más sofisticadas, como esto que están viendo aquí. Son los elementos de una cultura sísmica local, ¿sí? De estas edificaciones que se hicieron en bareque, aunque ya tenían estructuras a veces en concreto o edificaciones un poco más sofisticadas en cuanto a la tecnología. Esta, que es una edificación que está justamente representando esa parte del centro histórico llamado el Centro Republicano de Manizales, que es uno de los sitios con mayor arquitectura republicana que existen en Colombia. La arquitectura republicana no es exactamente un estilo, era la contraposición a la arquitectura colonial. Cuando queríamos ser república y no tener más que ver con España, entonces decidimos hablar de la arquitectura republicana, ¿sí?
Este es un símbolo de arquitectura republicana que era un eclecticismo de estilos, pero en todas estas edificaciones hoy en día se deja una ventanita así justamente en las paredes para mostrar cómo es que está hecha la pared hasta que finalmente encuentra uno las guaduas y la esterilla. El estilo temblorero que crea una cultura sísmica local en la ciudad de Manizales. Bueno, investigadores después, y teniendo en cuenta lo que fue la reconstrucción del centro histórico, la época de oro del estilo republicano, hacen los análisis de cómo se promueve desde un bareque de tierra sobre tapias de tierra pisada a un bareque de tierra, a un bareque de tierra sobre columnas de madera y finalmente a un bareque de tierra encementado, como el que he mencionado. Bien, hoy en día Manizales todavía tiene muchas de esas edificaciones que fueron producto justamente de los años 20 y de la reconstrucción, y muchas edificaciones que se hicieron en la periferia, importantes también de la ciudad de Manizales. Pero bien, la catedral tuvo que parar por la crisis del año 30, que hubo una crisis mundial, y en el 35 al 36 tuvieron que llamar a Angelo Papio, que se había ido otra vez para Italia, que si quería volver a terminar la catedral. Él dijo que estaba muy difícil que él volviera. Sin embargo, un reconocimiento muy especial hay que hacerle a Angelo Papio, porque regresó a Manizales y para mí es uno de los símbolos más importantes de lo que sería la ingeniería y la arquitectura de Manizales años después. Él regresó a terminar la catedral, pero se tuvo que volver a ir para Italia, y valga la pena decir que Giancarlo Bonarda, después del intento de 1928 al 29, se regresó a Italia y nunca más regresó a Manizales. Angelo Papio sí regresó y continuó la catedral. En esta segunda etapa que ustedes ven, ya tenía las 4 torres. Esta es la catedral en la década de los 30, más o menos. Es una foto bastante bonita de 1937. Y entonces la ciudad en el 38 ya era algo así. Nacen los suburbios en las partes altas de las laderas, resultado de la intensa migración del campo a la ciudad, ¿sí? Y todo esto va generando la necesidad de seguir haciendo más rellenos hidráulicos y más rellenos para poder continuar la ciudad. Valga la pena decir que en 1938, producto de la influencia seguramente de Angelo Papio y de otros ingenieros que en aquel entonces ya tenía la ciudad, que venía de la Escuela de Minas, dicen: ¿por qué no creamos una universidad que se llamaba la Universidad Popular? Y otros decían: no, pero también queremos crear la Universidad Tecnológica, Politécnica de Caldas. 1938. Ese trabajo, ese esfuerzo no vino sino a concretarse hasta 10 años después, ¿sí? Cuando justamente ya habían estado ocurriendo muchas cosas que cambiarían la historia de Manizales, porque a partir de 1938, que nacen todos estos suburbios en laderas susceptibles de inestabilidad, se empieza a configurar el riesgo por su alta exposición, baja resistencia, concentración de aguas de drenaje urbano, modificación morfológica y otros detonantes antrópicos. Esto que les estoy ilustrando son trabajos de una cantidad de profesores de la Universidad Nacional que han hecho toda esta investigación a lo largo de los años. Este material no es solamente de quien habla, sino de muchos de los profesores que están en la universidad y que han podido recoger todo este trabajo. Pero como yo soy el de los terremotos, pues les vuelvo a contar que seguía temblando en Manizales. Desde 1938 hasta 1999 ustedes pueden ver la cantidad de sismos
importantes en la ciudad. El del 38 fue muy importante, como ven los más rojos, en 1962, incluso uno en 1961. No sobra recordar que para conmemorar los 100 años de la ciudad hubo un terremoto en 1950. En 1979 hubo otro terremoto importante del que voy a hablar, en el 95 y en el 99. Bien, pues en el 38, un 4 de febrero, afecta fuertemente a la ciudad de Manizales, a la ciudad de Villa María. Y en aquel entonces la catedral estaba así, no tenía la torre central, ¿sí? Tuvo algunos efectos menores. La catedral se veía de esta manera en 1939. Se terminó justamente después de ese terremoto que se hizo la aguja central. Y cuando se terminó esta catedral, ¿sí?, se habló entonces de lo que siempre hemos hablado los oriundos de Manizales, del desafío de una raza. Este símbolo icónico, más el ferrocarril, más el cable, más los rellenos hidráulicos, más los sistemas constructivos, hacían de una ciudad única en Colombia. Única, y no tenía una universidad. Era producto de un proceso y una sociedad que enfrentaba el riesgo, que enfrentaba los desastres que ocurrían en su entorno natural. Este era el Manizales de ese entonces, con una catedral que parecía sacada de Europa, de algún lugar extraño, y colocada dentro de estas edificaciones de bareque y de tapia que llegaron a existir inicialmente y después se convirtieron en lo que hoy en día era el centro histórico de Manizales. Fue justamente cuando la catedral ya estaba terminada y el intento de hacer 2 universidades en Manizales, que pasamos de esto que era en 1925 a 1930 y a 1944, cuando surge en 1948 la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. ¿Y qué tendría? No tendría una facultad de Derecho, no tendría una facultad de Medicina, tendría una facultad de Ingeniería. De hecho, de Arquitectura se pensó y se quiso que así fuera, pero eso solamente pudo concretarse unas décadas después. Así nace entonces la universidad. Entonces, esta primera parte de la charla justamente la estoy orientando para contarles qué somos, cómo surgimos, cómo fue la ciudad la que nos construyó, cómo fue el entorno natural, cómo fueron todos esos nombres que no puedo poner aquí porque son demasiados. Ahora empieza la historia desde 1948 de cómo la universidad entonces, acorde con ese desafío, enfrenta el problema y le sigue dando a la ciudad lo que sería hoy en día la ciudad en gestión del riesgo. Entonces, Manizales, una ciudad de laderas y rellenos, empieza a desarrollarse. El barrio Chipre, urbanizado más o menos en los años 50. Aquí ven justamente un relleno hidráulico hecho en el barrio Cervantes. Hacia 1960 se consolidan entonces los suburbios en las laderas susceptibles y se intensifica la transformación morfológica y el llenado de cauces mediante rellenos hidráulicos. Manizales, por una parte, era una ciudad estable, ordenada y sostenible, pero por otra parte era inestable, desordenada e insostenible. Esta es la Manizales que se fue constituyendo, que se fue consolidando con barrios que hoy en día son zonas de alto riesgo,
muchos de ellos que se han tenido que enfrentar posteriormente a situaciones muy complicadas, porque la ciudad empieza a desparramarse por las laderas y al tocar estas cenizas volcánicas altamente susceptibles empiezan a dispararse deslizamientos de una manera notable. Éramos niños y cada vez que había un aguacero yo asociaba de niño el sonido de las ambulancias y el sonido de los cuerpos de bomberos, de los carros de bomberos, justamente después de cada aguacero. Para mí era algo que estaba siempre vinculado y eran los muertos que tenía la ciudad de Manizales por la ocurrencia de deslizamientos en ese entonces. Eran los años 60. Había una parte de la ciudad con grandes cortes y rellenos hidráulicos, como estamos viendo aquí. Esto es justamente el campus Palo Grande de la Universidad Nacional. Este es el bloque C. No es el edificio de posgrados, ese fue el antiguo edificio de Derecho de la Universidad de Caldas que hubo que tumbar, y posteriormente este se reforzó como se reforzó este también. Bien, esto, el barrio Chipre, como ustedes ven, el Nevado del Ruiz, el Santa Isabel, y se buscaban sitios para tener los materiales para crear esos rellenos hidráulicos. Esto es justamente la planta Niza, esta es la avenida Santander y esto es Milán, todavía sin haberse desarrollado. Se empiezan a hacer vías, carreteras, ya empiezan a llegar las vías a Manizales, pero hay una gran deforestación en toda esta zona de Colombia. Aquí vemos el Colegio San Luis y su campo deportivo, el hospital universitario de aquel entonces era la ciudad que crecía hacia el oriente, y entonces justamente en 1960 se pasa a tener una situación nueva. El 30 de julio de 1962 yo era un niño, tenía 4 años, ¿sí? Y recuerdo el sismo y recuerdo la respuesta que hubo en aquel entonces. Se cae una torre de la catedral, se colapsa prácticamente el Palacio Nacional. Esa torre cae encima justamente de la esquina donde hoy queda el edificio del Banco del Comercio. Aquí ven ustedes una grúa de la época. Y bueno, Manizales venía creciendo a un ritmo. En el momento en que se genera la fuerte violencia política, hay una gran migración hacia Manizales, ¿sí? Hacia 1965, y después seguiría creciendo hasta lo que hoy en día es la ciudad. El problema fue la ciudad se llenó de zonas subnormales, marginales. Sí, están hechas en Guadua, es verdad, son edificaciones muy livianas, sí, pero los deslizamientos que se podían generar disparados por la influencia antrópica, por este tipo de construcciones, fue muy importante en esos años. Se generaron deslizamientos en muchas partes de la ciudad, generando un grandísimo problema. Y entonces ya existía la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ingeniería. Ya trabajábamos en el laboratorio de hidráulica, ya había unos profesores investigando qué hacer frente a los deslizamientos, el tema de la geotecnia, el tema de las aguas, cómo controlar las aguas, cómo controlar con los cauces. Y nace la Corporación Autónoma para la Defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu, CRAMSA, hoy Corpo Caldas. Venían de Japón, venían de Estados Unidos, venían a ver las obras de ingeniería que hacían en esas montañas de los Andes ubicados en la ciudad de Manizales. Esta obra fue emblemática. La mayoría de ustedes no les tocó conocer esta obra. Es donde hoy está justamente el centro comercial Los Fundadores.
Pero estas obras existen en muchas partes de la ciudad y se han venido construyendo. Esto es en Chipre justamente, o allá donde mostré yo justamente esos procesos de asentamiento humano en laderas, obras de esta naturaleza hechas desde los años 60 y 70, obras que después se hicieron más frecuentes en la ciudad. Hoy en día Manizales tiene más de 970 obras de estabilidad. Si tuviéramos que preguntarnos cuando empezó Manizales a hacer estas obras, si hubiera sido mejor llevar a Manizales para otra parte, posiblemente hubiera sido mucho menos costoso que hacer las obras que hemos tenido que hacer. Por eso los ciudadanos de Manizales pagamos un impuesto que se llama la sobretasa ambiental para la gestión del riesgo, que es justamente para poder tener una ciudad acorde a su realidad y a sus desafíos. Miren estas obras justamente en la Sultana, por ejemplo, o esta otra en la Macarena, las intervenciones hechas por la corporación. Y esos ingenieros entonces se habían formado muchos en la Universidad Nacional de Colombia, eran profesores de la Universidad Nacional o eran ingenieros del día a día de la ciudad enfrentando esta realidad. Se hicieron reubicaciones de asentamientos humanos, nuevos barrios para reubicar asentamientos que estaban en zonas de alto riesgo. Este es el caso de la Playita, justamente abajo del Cerro San Cancio, del denominado Morro San Cancio. Hoy en día no existe este asentamiento humano, afortunadamente, porque allá llegaron varios de los deslizamientos de abril de este año. Pero bueno, el 23 de noviembre de 1979, yo estaba terminando ingeniería en la Universidad Nacional, ocurrió un terremoto que fue la causa, entre otras cosas, entre otras, de la cancelación del concierto de Joan Manuel Serrat, que era ese lunes, y esto fue un viernes a las 7 de la noche. El Teatro Fundadores tuvo daños, hubo que cancelar el concierto. Y este terremoto afectó la zona de Santa Inés. Estas son la destrucción justamente del edificio de las monjas del Colegio Santa Inés. Algunas edificaciones justamente ahí al frente del colegio se derrumbaron. Esta, que es donde hoy queda la Suiza, al frente del Juan Valdés, fue otra edificación bastante afectada, de familias todas conocidas. Este es el bloque C de la Universidad Nacional de Colombia, afectado porque no había facultad de ingeniería que no fuera afectada en aquel entonces por los terremotos. Esto es en la avenida Santander. Esto es al frente del INEM y el Colegio del Rosario, donde este muro cayó encima, disparado por la explosión que se generó aquí, por el daño en la red del acueducto de la ciudad de Manizales, justamente en la avenida paralela. Y bueno, la catedral, ¿qué le pasó a la catedral? Pues le fue muy mal, pero no se le cayó ninguna otra torre. Le habían hecho algunos refuerzos desde 1962, todavía no tenía esta torre y la catedral sufrió bastante, pero había que hacer una inspección especial para darse cuenta de lo que le había pasado y las reparaciones que hubo que hacerle a la catedral. Tenía muchos agrietamientos y daños importantes, y vimos cómo justamente se veía las juntas donde perfectamente estas torres podían colapsar muy fácilmente. Recuerdo mucho eso porque yo estudiaba en la universidad y nos fuimos a tratar de hacer un análisis de la catedral, y en esa época no había computadores capaces en el mundo de evaluar y calcular la catedral de Manizales. Lo hacíamos con unos modelos de acrílico, con fotoelasticidad, con luz polarizada. En la universidad tratábamos de hacer esos estudios. Y bueno, eso derivó, ese terremoto, en que la ciudad de Manizales decidiera tener una norma sísmica propia de la ciudad. No existía un código de construcciones sismorresistentes en Colombia, ni se había hablado de él. Solamente había unas personas en la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
En ese entonces ya era estudiante y yo participaba en la AIS, que tenían interés en el tema sísmico. Y sí, la ciudad entró en contacto con sus ingenieros de nuestra universidad, de nuestra ciudad, con los de Bogotá y con los de California. Y tuvimos la primera norma sísmica de Colombia de obligatorio cumplimiento. Era una norma de la ciudad. Y fue el antecedente de lo que serían después las normas sísmicas. En 1984 se crea el primer Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, producto justamente de este esfuerzo de ingenieros pensando en la ingeniería sísmica. En 1981, uno de nuestros cauces destruye una de las plantas más emblemáticas recientemente construidas de agua potable de Manizales, la planta Luis Prieto o la planta Gallinazo. Y esto sería el antecedente de lo que vendría posteriormente. Entre tanto, muchos barrios entonces se construyeron en Manizales. Entre el 48 y el 50 el barrio Belén es un relleno hidráulico. El barrio Marmato en 1951, las urbanizaciones del barrio El Sol y San Jorge en 1955, la avenida Centenario, la Plaza de Toros y Barrios Unidos más o menos en 1948 o antes, la Alta Suiza en 1966, la urbanización de Palermo y Bajo Palermo entre el 67 y el 71, el relleno hidráulico de Villa Pilar entre el 65 y el 71 y las urbanizaciones de Los Rosales y La Sultana entre el 67 y La Sultana entre el 62 y el 69. Entonces la ciudad creció, como veíamos, mediante rellenos hidráulicos. Hay que recordar que los primeros fueron a pico y pala hasta 1920 más o menos. El último que se hizo fue en 1922. Luego los hidráulicos, que fueron el invento de los manizaleños hasta más o menos 1945. Luego llegó el mecanizado hidráulico por la llegada del primer bulldozer en 1946 y el último relleno hidráulico se hizo en 1997. Pero resulta que teníamos un volcán y sigo mostrándoles más problemas del entorno natural. Estas son las erupciones importantes del volcán Nevado del Ruiz, las notables, la de 1595, la de 1845 que destruiría San Lorenzo de Armero, ¿sí? Un 19 de febrero, la de 1985 que causaría 22.000 muertos en las cercanías, obviamente, del departamento del Tolima, el departamento de Caldas, porque no solamente fue Armero, sino también Chinchiná, y algunos otros eventos que se recuerdan de cierta importancia. El volcán Nevado del Ruiz significó que Manizales se dedicara a estudiar el tema volcánico. Ya lo estudiaba con anterioridad. Había profesores que estudiaban geotermia aquí en la Universidad Nacional y que eran asiduos visitantes justamente del cráter Arenas. Esta es la erupción de 1989. Pero la de 1985 pues causa un gravísimo impacto porque murieron más de 22.000 personas, todos compatriotas colombianos. Eso genera pues la investigación sobre el tema volcánico. Ese edificio donde queda la alcaldía, allí quedaba el piso 11 de evaluación y observación volcánica durante muchos años, dirigido entre otras cosas y donde participaban personas de la Universidad Nacional y profesionales muy notables de la ciudad de Manizales, y eso derivaría finalmente en lo que hoy es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Servicio Geológico Colombiano, que hoy en día está ya en la avenida 12 de octubre. Pero esto llevaría también a la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia.
finales de los años 80, principios de los años 90, y que los directores incluso, incluido este servidor, de ese Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres fueran personas de la ciudad de Manizales, personas que se habían formado en ingeniería en esta misma escuela. Entonces Manizales ya había ilustrado que era una ciudad de desafíos. Había habido incendios, terremotos, deslizamientos, erupciones volcánicas. Y la universidad decide pensar esto como un problema de desarrollo, que el riesgo no era un problema de la ira divina, que no era un problema del infortunio y de la mala suerte, sino que el riesgo era un problema de desarrollo. Y entonces Manizales empieza a trabajar desde el Instituto de Estudios Ambientales, lo que sería el Observatorio para el Desarrollo Sostenible, los indicadores de seguimiento de la ciudad, hoy en día es lo que conocemos como Manizales, cómo vamos, y el Biomanizales, con tableros para decirle a la comunidad lo que sabíamos del desarrollo de nuestra ciudad. También en los colegios empieza a hacer prevención de desastres, esto es justamente en el Colegio El Rosario, y capacitación en las universidades en este tema. Y en los 80 habíamos estado participando en un plan de ordenamiento territorial para la Troncal de Occidente que se ejecutaría entre 1990 y 2010, y es la primera vez en la historia del país en que las amenazas naturales y los fenómenos naturales se convierten en determinantes del ordenamiento territorial y la planificación física y urbana. Esto que ustedes ven aquí es Manizales, esto que ven aquí son inundaciones que pueden ocurrir aquí en esta otra parte, zonas de flujos de lodo del volcán Nevado del Ruiz, fallas geológicas que cruzan la zona, zonas de posible inestabilidad de suelos. Y decía este plan que solamente esta zona del 41 y otra por aquí serían factibles para el futuro desarrollo urbano de la ciudad. Y estos todos eran trabajos que se hacían en aquel entonces. Así nace para el país el por qué había que incluir el riesgo como un determinante en el ordenamiento y la planificación física de las ciudades. Este mapa aquí o este afiche ilustra una ciudad con muchos problemas y aquí donde ya han sido resueltos esos problemas. Es cuando ya teníamos el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres funcionando. Y en 1997 surge la Ley de Desarrollo Territorial, que es la incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Previamente la Ley Novena de 1989 ya había incluido sugerencias que habían surgido en una ciudad como Manizales, como por ejemplo que un alcalde no tendría derecho ni a excarcelación si permitía la construcción en zonas de alto riesgo. Manizales en el 2000 entonces es la primera ciudad que cumple con incorporar el riesgo, las zonas de alto riesgo, en este caso por deslizamientos, en la planificación física, zonas de alto riesgo para reubicación o para mejoramiento integral, todas caracterizadas con metodologías que se desarrollaron en ese entonces aquí en la ciudad. Y surge un programa muy importante que se llama Las Guardianas de la Ladera, que era justamente la idea de hacerle mantenimiento a las obras que había hecho Cramsa y Corpo Caldas para lograr que esas obras siguieran funcionando adecuadamente. Esto por madres cabeza de hogar que se encargan de hacer la limpieza de las cunetas, la adecuación de las terrazas y el mantenimiento en general de las obras. También el inventario de viviendas de zonas de alto riesgo que la ciudad de Manizales tiene cuantificado una por una, ¿sí?, con todas las fichas correspondientes para saber cómo se deben hacer estos procesos de reubicación y reasentamiento humano. Y surge también en la universidad las primeras estaciones hidrometeorológicas con las cuales la ciudad empezó a monitorear con su propia tecnología, ya no
las afueras de la ciudad, sino la misma ciudad en sus diferentes barrios. En aquel entonces teníamos primero 8, después 10, después 16 estaciones hidrometeorológicas que serían muy importantes para el seguimiento de las lluvias en Manizales. La catedral le faltaba una torre, entonces a finales de los 80 se decide hacer la nueva torre. Aquí se ve la nueva torre de la catedral, en aquel entonces cuando ya se iniciaba la década de los 90. Tuve la satisfacción y el honor también de haber sido, con otras 2 firmas de ingeniería que hoy ya no existen, la persona que dirigió los estudios de reforzamiento y de estudios de vulnerabilidad sísmica de la Catedral de Manizales, y pues justamente por eso debo recordar a quienes fueron los que hicieron la catedral, los que la construyeron, los que la pensaron. A mí me tocó estudiarla a fondo para poder saber cómo podríamos lograr que esa catedral continuara siendo un símbolo de la ciudad de Manizales en el futuro. Y fue así como a principios del 2000 hicimos, básicamente a finales de los 90 y principios del 2000, la modelación, por fin el estudio de elementos finitos que permitió estudiar en detalle toda la catedral en 3 dimensiones. Ya había ingeniería y ya había informática para poderlo hacer. Ya podíamos hacer estos modelos dentro de la catedral, por ejemplo, y poderla visitar virtualmente. Así es la catedral por dentro. Esto la mayoría de ustedes no lo conocen, porque eso por dentro son espacios muy grandes y muy altos, con diferentes elementos estructurales. Pues la tuvimos que evaluar y saber cuáles eran los esfuerzos y mirar cuáles eran las implicaciones para la catedral si hubiese un terremoto que la afectara. Y por eso tiene hoy en día estos muros estructurales que ustedes los ven adheridos a la fachada, y estos sistemas que se les hicieron internamente y estos tensores para lograr que la catedral llegue a ser un monumento durante muchos años. Dejamos en aquel entonces algo por hacer. Se dijo que había una carbonatación del concreto y oxidación del refuerzo en muchas partes de la catedral. Hoy, con gran satisfacción, veo que la catedral la han lavado, que la catedral le han trabajado, que le han hecho tratamientos a sus concretos. Entonces me daba mucho gusto porque otros ingenieros también formados en esta universidad llegaron a hacer lo que faltaba de este proyecto, y hoy en día estamos viendo a la catedral en una situación mucho mejor de cómo venía. Pero la catedral inspiró la necesidad de reforzar las universidades, de reforzar las estructuras del hospital, de monumentos nacionales como la Gobernación de Caldas, pero también de las edificaciones claves, por ejemplo de las estaciones de bomberos y de todas aquellas edificaciones del sector gubernamental que son fundamentales. Esto después entraría a ser parte de las normas sísmicas del país. Manizales siguió incorporando, siguió aportando metodología, técnica, concepto, para que hoy en día las normas sísmicas del país tengan el capítulo A10, que es justamente sobre la evaluación de vulnerabilidad sísmica de edificaciones existentes y el refuerzo de las mismas. Igualmente, diseñamos la amenaza sísmica de Colombia, obviamente con la participación de muchas personas de muchas partes del país, pero todo surgió en la ciudad de Manizales. Entre tanto, Manizales decide enfrentar ese gran problema de San José. Justamente es un proyecto polémico sin duda, pero San José es un proceso de renovación urbana inspirado por el tema de la consolidación de las zonas de alto riesgo. Entonces el Manizales que vimos fue creciendo. Esto es en 1996 y esto ya es en esta década, en el 2010. Manizales tuvo un proceso que, en la medida en que su desarrollo urbano fue ocurriendo, se aprendieron cosas y se aprendió a enfrentar el problema del riesgo de los desastres de una manera peculiar y de una manera propia de la ciudad. Bien, muchos avances entonces en Manizales,
en identificación del riesgo, en reducción del riesgo que he comentado aquí, en manejo de desastres, en transferencia del riesgo. Pero muy recientemente la ciudad siguió teniendo problemas. En el 2008 la quebrada del Perro generó un impacto muy grande y también se dañaron parte de las plantas de aguas de Manizales. Y posteriormente en el 2010 y 2011, realmente en el 2011, tuvimos de nuevo eventos muy fuertes en Manizales y este deslizamiento que cayó encima otra vez de la planta Luis Prieto. Nos quedamos sin agua, porque tanto la planta Niza como la planta Luis Prieto quedaron por fuera. La ciudad del agua, la ciudad de la sostenibilidad, viendo a sus padres, a sus ancianos, ir a tomar agua de los yacimientos, porque no tuvimos agua. Esto generó una nueva catarsis. ¿Cómo tenemos que enfrentar los problemas en la ciudad? El riesgo no puede ser un problema de la ira divina. El riesgo es un problema de cómo construimos, cómo desarrollamos nuestras ciudades. Pues sí, estos eventos, y con el evento de 48 muertos en el barrio Cervantes, después del rompimiento de una tubería, que no se supo perfectamente saber, no se pudo saber perfectamente si falló primero la tubería o si falló primero la ladera, pero de todas maneras significó la pérdida de vida de muchas personas. Esto nos llevó a replantear esto no solo en Manizales, sino a nivel nacional. Y entonces cambiamos la legislación y se pasó del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que es diferente, porque no es lo mismo tener como objeto el desastre que tener como objeto el riesgo, porque el riesgo implica anticiparse, el riesgo implica hacer cosas antes, y la rendición de cuentas no debe ser frente al desastre, debe ser sobre la construcción o no del riesgo. Bueno, se plantearon 3 procesos misionales, básicamente de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo, de manejo de desastres. Hoy es posiblemente la legislación más moderna del mundo en temas de gestión del riesgo. Entre tanto, Manizales siguió estudiando sus rellenos hidráulicos, empezó a mirar con más detalle todos estos problemas. Por ejemplo, aquí vemos el relleno del sector de Palermo, trabajos hechos por profesores de la universidad que entraron a mirar cómo habían sido los cortes y rellenos, por ejemplo, en 1960 y cómo fueron en el 2004. Se hicieron pruebas y ensayos de los suelos, se hicieron perforaciones, se analizaron las velocidades de onda de cortante, por ejemplo, de las ondas sísmicas en profundidad, y se logró hacer la microzonificación sísmica, una actualización de la microzonificación sísmica de la ciudad. Hoy en día es una de las microzonificaciones más avanzadas que hay en Latinoamérica. Se colocaron redes de acelerógrafos en Manizales, todos ellos están interconectados y permiten en tiempo real conocer lo que ha pasado cuando ocurre un terremoto a nivel de los daños que se presenten en la ciudad. Esto se llama el sistema LISA, y básicamente es que el acelerógrafo genera con un programa de computador que se llama el SISMAN el mapa de intensidades sísmicas de la ciudad en cuestión de milésimas o más bien centésimas de segundo, y máximo en unos 3 minutos es capaz de producir los mapas de daños que se han presentado en la ciudad. Esto todos son reportes que se le envían a las autoridades de la ciudad, a sus teléfonos celulares, y esto todo ocurre en un lapso máximo de 3 minutos. La red hidrometeorológica se amplió. Hoy tenemos 48 estaciones con las cuales monitoreamos toda la ciudad de Manizales. Y tenemos bocinas y tenemos alarmas, por lo menos en las
cuencas de la Quebrada Manizales, el Guamo y Olivares. Todo esto está en tiempo real y lo pueden las personas consultar por internet, y esto ha permitido además estudios de cambio climático. Aquí está Manizales, cómo va a ser el cambio en la temperatura con los diferentes escenarios de cambio climático o de precipitaciones y lluvias. Seguramente cada vez más lluvias más frecuentes y más intensas. Y bueno, se hizo una revisión del mapa geológico por profesores de la universidad y un inventario detallado de todos los deslizamientos que han ocurrido en la ciudad de Manizales. ¿Para qué? Para poder tener un sistema de alerta de deslizamientos para movimientos en masa, dependiendo de la cantidad de lluvia acumulada. Esto que se conoce en tiempo real, que es la información de lluvia acumulada en Manizales, en esas 48 estaciones que hoy en día tenemos, nos permiten saber dónde tenemos que hacer las alertas de la ciudad. Por eso ya ha ocurrido cosas como estas: haber parado el tráfico para que no pasaran los carros en la salida hacia Pereira, porque se sabía que había la posibilidad de ocurrir un deslizamiento, que efectivamente ocurrió. Todo esto es avance, todo esto es ciencia, todo esto es academia al servicio de la sociedad, al servicio del conocimiento. Hoy en día, profesores de la universidad han aportado en los nuevos sistemas de alerta. Por ejemplo, Terlien en 1996, con la información de los 25 días previos y los umbrales que él definió en abril 19, antes de las 5 de la mañana, le daba que la alerta era verde. Usando los polígonos de Thyssen que están aquí definidos, con la metodología del mismo Terlien se ve que cambia y se vuelve alerta amarilla en unas zonas, pero con la metodología de García y Correa se podía determinar justamente ya a esta hora la situación que podía estar pasando ese día y cómo fue más tarde, unas horas después, 24 horas después. Justamente esto es lo que necesitamos para poder mejorar nuestros sistemas de alerta, y todo esto ocurre en la universidad. Bien, tenemos una serie de piezómetros ubicados para poder determinar el nivel freático en algunas partes de la ciudad, y esto se chequea actualmente de manera manual. Sin embargo, todo esto se está tratando de colocar en tiempo real también, con una serie de sensores que nos permiten justamente detectar cómo está el contenido de agua en las laderas. Este sistema de meteorología, este sistema sísmico y el sistema de información para la gestión del riesgo, todos están interconectados en tiempo real en comunicaciones. Prácticamente solamente 2 ciudades han tratado de hacer algo similar a Manizales, que son la ciudad de Bogotá y la ciudad de Medellín, con sistemas similares, parecidos a los que tiene Manizales. Pero cuando ustedes miran la cantidad de monitoreo y de estudios que se hacen en Manizales, pueden darse cuenta de que Manizales es no solo una ciudad avanzada en Colombia, sino un referente internacional a nivel de América Latina, incluso a nivel mundial. Tenemos sistemas para la evaluación de daños post-terremoto. Pronto vamos a hacer con ustedes, los estudiantes, una capacitación para la evaluación de daños post-terremoto, el día que nos toque hacer eso, y el servicio social que nos implica a los que somos ingenieros, a los que somos arquitectos. Desarrollamos un sistema de inteligencia computacional para la evaluación de daños que permite a un neófito poder evaluar, con el cuidado de que con un sistema experto es posible tener entonces la evaluación de edificaciones que generan duda. Y ya para terminar, lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Para decidir hay que medir. ¿Cuánta seguridad es una seguridad suficiente? Son las preguntas que surgen cuando uno hace la evaluación del riesgo. Hemos hecho evaluación del riesgo para el plan, el PONCA, que es el Plan de Manejo Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del río Chinchiná, incluyendo deslizamientos, inundaciones y sismos.
definiendo la ronda hídrica con elementos geomorfológicos, hidrológicos y ecosistémicos, teniendo en cuenta la biota, ¿sí? Justamente en las rondas hídricas. Esto es, por ejemplo, la zona del Rosario, todos los estudios de flujos de lodo por el volcán Nevado del Ruiz o por la quebrada del Rosario, justamente para poder incorporar el riesgo como un determinante del ordenamiento territorial. Y esto es lo que ustedes ven en el plan de ordenamiento territorial actualmente de Manizales. Estas son las zonas de riesgo implícito de la ladera norte o de la ladera sur. Y todo esto está incorporado como susceptibilidad de deslizamientos, como amenaza de deslizamientos o como riesgo por deslizamientos en el plan de ordenamiento territorial que fue recientemente aprobado en Manizales y que es un orgullo para esta ciudad presentárselo al mundo. Hemos desarrollado los modelos probabilistas para la evaluación del riesgo, con los cuales, utilizando funciones de densidad de probabilidad de pérdida para cada uno de los escenarios que van ocurriendo en la ciudad, que se pueden generar en forma estocástica, poder obtener finalmente, en términos de riesgo, la curva de excedencia de pérdidas. Esa curva de excedencia de pérdidas lo que nos ilustra básicamente es que eventos muy pequeños en sus pérdidas ocurren muy frecuentemente y eventos que ocurren muy rara vez o muy poco frecuentemente son los que ocurren con unos valores muy altos. Pero esto permite la planificación, permite la prevención, la definición de reglamentos de usos del suelo, incluso la protección financiera, como se ve aquí. Estos son los estudios de Manizales predio por predio, con los cuales hemos hecho el seguro con el cual el estrato 3, 4, 5 y 6 cubre el seguro de los estratos 1 y 2 y parte del 3 de la ciudad de Manizales, como un subsidio cruzado. Es decir, cuando yo pago el seguro de mi casa, estoy pagando no solo el seguro, ¿sí?, de mi propiedad, sino también el de las personas más pobres de la ciudad. Aquí está la factura del predial, que algunos de ustedes la conocen. Yo puedo pagar voluntariamente o no el seguro. Si decido pagar con seguro, cubro mi casa, pero también, como les acabo de decir, estoy cubriendo a los estratos 1, 2 y parte del 3 con ese modelo de riesgo que se ha hecho en la ciudad de Manizales. Pero también el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad está todo estudiado ante terremotos, y también los seguros de la ciudad que tiene que tenerse para las tuberías enterradas, para los tanques, para las válvulas, y esto lo tiene la empresa Aguas de Manizales. Hemos evaluado el riesgo físico, pero también hemos evaluado los factores sociales y de falta de resiliencia como un factor de agravamiento que nos permite obtener el riesgo total de la ciudad. Aquí vemos cómo es el riesgo por las diferentes comunas de la ciudad de Manizales, pero en forma integral. Y esto permitió justamente hacer el plan municipal de gestión del riesgo por 12 años en la ciudad. Un trabajo hecho de manera interdisciplinaria, multisectorial e interinstitucional en forma participativa. Tiene 4 grandes programas este plan: de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo, de mejorar la respuesta y consolidar la gobernabilidad y el trabajo interinstitucional, y una serie de subprogramas, algunos de ellos ya incluidos en el plan de desarrollo de la ciudad de Manizales y que han estado en ejecución. Igual se hizo un plan de respuesta a emergencias y de desastres. Aquí están todas las funciones de ese plan de emergencias de la ciudad y todas las tareas que están asociadas a cada una de esas funciones que ustedes ven ahí, para que la reacción y respuesta ante un terremoto o ante un gran desastre en Manizales sea la más coordinada posible, con los organismos de socorro, de búsqueda, rescate y respuesta y reacción ante una situación de estas. La capacidad de respuesta para emergencias es fundamental,
y estuvo a prueba justamente en abril de este año, cuando justamente hubo una reacción masiva de la ciudad y las mismas personas participaron del plan de emergencias de la ciudad de Manizales. Esto ha sido producto de un proceso de capacitación que hace la universidad. Tenemos un curso internacional desde el año 2000 más o menos. Llevamos unas 11, 12 cohortes. Ese curso internacional vienen los 15 estudiantes que hayan tenido el mejor desempeño en Latinoamérica en gestión del riesgo, y su premio es venir a la ciudad de la gestión del riesgo, a ver qué se hace en la ciudad de la gestión del riesgo, a ver qué es una ciudad que pretende y procura y busca ser una ciudad resiliente. Por eso nos conocen mucho en otros países, porque han venido aquí y han conocido la realidad de Manizales. Pero además tenemos la página web, información de todo lo que se hace y que he contado en esta presentación a todos ustedes en la ciudad de Manizales. Debo decir que esto ha trascendido y debo mencionar algunas cosas, como en el 2003 creamos los indicadores de riesgo y gestión del riesgo para la América Latina y el Caribe para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese proyecto se hizo aquí en la sede para todos los países de las Américas y se ha venido actualizando varias veces hasta la fecha. Hacia el 2008 creamos la plataforma CAPRA, Comprehensive Approach to Probabilistic Risk Assessment, que fue la plataforma para evaluación del riesgo creada en la universidad, con gente de la universidad, y que hoy en día es de uso en todo el mundo por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. A finales de la década del 2010 tuvimos la oportunidad de ser parte del panel intergubernamental de cambio climático. Fuimos autores de estos documentos importantes a nivel mundial, el SREX, el informe especial de cambio climático, de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Y la primera vez que se evaluó la amenaza sísmica en todo el mundo con una sola metodología unificada, se hizo justamente, como ustedes ven ahí, en computadores, utilizando esa plataforma. Con esto, hoy en día, esto es conocido en todo el mundo. Así surgió en Naciones Unidas el Global Assessment Report y se hizo el primer modelo mundial con 6 amenazas naturales para todo el planeta, con píxeles de 1 kilómetro en todo el planeta. Fue entonces oportunidad para ir a la conferencia mundial en Japón, en Sendai, en el 2015, para presentar los resultados del modelo global de amenazas y riesgos, y surge allí el marco de acción de Sendai, donde Manizales puso su granito de arena ilustrando cómo debería ser la gestión del riesgo en todos los países y ciudades. Posteriormente, para 216 países con 6 amenazas, se creó la ciberbodega de datos de las Naciones Unidas, que ustedes pueden consultar en el Risk Prevention Web, el Global Assessment Report 2015 y 2017, y fue el lanzamiento recientemente en Cancún, en la plataforma mundial de gestión del riesgo, del Atlas que pudimos desarrollar justamente con realidad aumentada, que nos permite ver toda la información de los países en cuestiones de riesgo. Trabajos surgidos en una ciudad y en una universidad que hoy es la herencia de esos 170 años de gestión del riesgo en estos territorios. Sostenibilidad, yo prefiero hablar de insostenibilidad. ¿Por qué? Porque es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. Raíces que residen en el estado de la sociedad civil, pobreza, ignorancia, en el funcionamiento del sistema financiero y económico, injusticia, inequidad, y en el estado y tendencia ecológica que está asociado al agotamiento, al deterioro del medio ambiente y a impactos. Por eso
Debemos procurar un desarrollo con transformación, basado en la justicia, la equidad y el conocimiento. Ustedes son el futuro. Son ustedes los que tendrán que sacar esto adelante. Por ahora, debo decirles que como resultado de esta experiencia, nos queda que la pobreza genera riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza. Que es imposible hablar de desarrollo sostenible si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo. La identificación y la reducción de la vulnerabilidad debe ser objetivo, explícito e ineludible de la planificación del desarrollo. Y finalmente, que la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector, ni es una institución, es una estrategia de desarrollo, porque gobernar es anticiparse. Ahí están los nombres de todas esas personas que durante todas estas décadas crearon esto, que hicieron grande esta universidad, hicieron grande la gestión del riesgo, hicieron grande a la ciudad. Yo simplemente les estoy transmitiendo todo lo que ellos han estado haciendo e hicieron, para que ustedes lo sigan haciendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias al profesor Omar Darío. Tengo aquí unas preguntas que me hicieron llegar y ya se las voy a formular al profesor Omar Darío más o menos en un orden cronológico que intenté. Pregunta que ¿cómo fueron financiados estos grandes íconos de la ciudad, de la catedral, el tema del ferrocarril, el cable en su debido momento? Bueno, hay que hacer la diferencia de que claramente el cable fue una iniciativa nacional, el país era un país centralista en ese entonces, igualmente el ferrocarril, pero las iniciativas se dieron por la presión de los dirigentes y de la sociedad manizalita. Manizales era una ciudad muy importante en aquel entonces, era la capital mundial del café. A mí incluso me alcanzó a tocar cuando salía la cotización del café en Nueva York. Manizales, es decir, Café Manizales tenía una cotización en la bolsa de Nueva York, y por eso pues la ciudad era muy importante para ese momento y ese boom del café a nivel mundial. Por lo tanto, los dirigentes siempre se trataban estos temas de la necesidad, por ejemplo, del cable o de la necesidad del ferrocarril con el gobierno nacional. Lo mismo pasó con CRAMSA, la Corporación Regional Autónoma para la Defensa de Manizales, Salamina y Aranzazu, hoy Corpo Caldas. Fue una iniciativa en Manizales que llega al gobierno nacional, y el gobierno nacional incluso se endeuda en $200 millones para colocar esos recursos en lo que sería esa corporación en Manizales. La que sí definitivamente fue una iniciativa puramente local, y que por eso decimos y dicen nuestros padres y abuelos, se hizo con los convites de empanadas, ¿sí? y que se hacían, era justamente, o fue justamente la catedral. La catedral fue el resultado del apoyo y recursos básicamente de la sociedad manizalita, incluso el refuerzo estructural muchos años después, empezando el tercer milenio, se hizo como una especie de termómetro en la catedral, donde se veía como los feligreses iban colocando el recurso, y obviamente con recursos de la alcaldía y también de la nación se pudo completar el refuerzo de la catedral de Manizales. Vale. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de estructuras. ¿En qué momento se implementó el hierro, digamos el acero, en las construcciones de Manizales? Bueno, la verdad es que el cemento ha existido desde los romanos, ¿sí? El mortero, y ha habido muchos tipos
digámoslo así, de pegamentos o de morteros, argamasas, etcétera. Pero realmente el incluir el acero, el hierro, fue un tema que viene a ser más o menos de finales del siglo XIX. Fueron unas ideas que se dieron básicamente en Francia, y el desarrollo ya más, digámoslo así, más generalizado empieza a ocurrir en la primera década del siglo XX. Es así que entonces empieza a construirse en concreto, reforzado en muchas partes del mundo. Fue una industria enorme, como serían los automóviles también posteriormente. Hoy en día nos preguntamos, tanto cemento, tanto concreto por todas partes, pues tiene implicaciones, serias implicaciones, por ejemplo, para el tema del cambio climático. Pero en ese momento era una tecnología espectacular, porque pues permitía hacer cosas que no se podían hacer antes. Entonces el acero empieza a hablarse de concreto reforzado a principios del siglo, y como ustedes ven, uno de los primeros monumentos del concreto reforzado en Colombia fue la Catedral de Manizales, que para 1928 ya se había iniciado su construcción y era justamente en concreto reforzado y no en piedra como se habían hecho las catedrales europeas. Bueno, esta que tiene que ver con el aniversario de Armero, que fue hace poco. A pesar que la avalancha de Armero fue algo anormal en la historia de Colombia, ¿qué secuelas pudo traer a la ciudad en cuanto a la sostenibilidad, sus viviendas y su arquitectura? Posiblemente Armero fue un gran impacto nacional, más que un impacto en la ciudad. En Manizales no hubo un impacto directo, excepto lo que pasó para el lado de Caldas, que de todas maneras perdieron la vida cerca de 2.000 personas en Chinchiná. Obviamente que el principal mensaje de la avalancha de Armero es que no puedes construir en zonas de alto riesgo, no puedes construir en zonas de alta amenaza. No tiene sentido ubicarse de nuevo donde ya ha ocurrido fenómenos tan graves como esos. De hecho, San Lorenzo de Armero se había construido de nuevo en donde ya en 1595 y en 1845 una avalancha del Nevado del Ruiz había destruido esas poblaciones. Por lo tanto, el impacto fue cómo incorporar en la planificación del desarrollo, en los usos del suelo, en la planificación urbana, el riesgo como un determinante o estructurante de esa planificación física. Manizales ya eso lo tenía en mente, no era un tema nuevo, pero para el país sí fue un tema nuevo, y de ahí la razón por la cual yo diría que el desastre de Armero fue de especial impacto, fue para las instituciones del orden nacional y para muchas otras ciudades en el país. Y la última pregunta, que me parece bien interesante, la dejo acá. ¿Cree usted que Manizales está preparado para un terremoto de alta magnitud? Bueno, la verdad es que esa pregunta es clásica de periodista. A mí siempre que tiembla en México ahora, por ejemplo, entonces me llamaban y me decían, no, ingeniero, ¿será que Colombia, Bogotá? Mire, no hay ninguna ciudad en el mundo que esté realmente, en términos de, como quien dice, totalmente preparada para un terremoto o un fenómeno de gran magnitud. O si no, recuerden lo que pasó en Japón. La mayoría de ustedes les tocó, obviamente, el terremoto tsunami de Japón, que lo vimos todos por celulares, porque cada ciudadano en Japón al frente de la costa era un camarógrafo. La ciudad de Sendai y todas las de la costa fueron arrasadas por ese evento. Hubo 20.000 muertos en Japón, a pesar de la preparación, a pesar de ser la sociedad más avanzada del mundo en prevención de desastres. Yo creo que esa es una buena respuesta para los que quieren presionar de que debemos estar perfectamente preparados. Mire, si una emergencia es emergencia, un desastre es un desastre, es justamente porque cambia las condiciones de normalidad.
Es decir, porque no se está en capacidad de enfrentar perfectamente un problema de estos. Ahora bien, todo lo que se haga en reducir la posibilidad del desastre, es decir, reducir el riesgo, todo lo que se haga en prepararse para responder ante la crisis y hacerlo de la mejor manera y de la manera más adecuada, todo es necesario, todo es importante. Yo le devolvería la pregunta al que se lo hizo, al que la hizo. ¿Está usted preparado para un desastre? ¿Cuánto ha estudiado lo que debe hacer en caso de un terremoto? Si está en su casa, si está con su familia, si está en la universidad, si está en la oficina, si está en las calles, si está con sus amigos, si está con la novia, con su mamá, con sus hijos. ¿Lo han estudiado? ¿Lo han evaluado? ¿Han pensado lo que deberían hacer? ¿Tienen acordado, por ejemplo, cuando ocurra un terremoto muy fuerte en Bogotá, dónde se van a encontrar con los hijos que están en los colegios? ¿Qué va a pasar con el tráfico? Porque hay que preguntarle a las entidades públicas si están preparadas para un desastre, si ni siquiera nosotros nos lo hemos tomado en serio. Yo creo que esa pregunta debe hacernos un acto de contrición y le agradezco, y que sea la última, justamente porque la gestión del riesgo empieza en casa, la gestión del riesgo empieza en uno mismo. La gestión del riesgo es saber prepararse y evitar lo que pueden ser hechos desafortunados. Solo les quiero decir lo siguiente, para terminar. Manizales ha avanzado mucho, pero no es inmune. Manizales es un ejemplo internacional, pero no está blindada. Manizales somos nosotros. Manizales es un ejemplo para otros, sí, pero tiene muchísimas vulnerabilidades. Aquí pueden pasar muchísimas cosas. Por supuesto, han dejado de pasar muchas cosas muy graves por lo mucho que ya se ha hecho tratando de reducir el riesgo. Cosas que pasan en otras ciudades que son muchísimo más graves en otras ciudades. Pero lo único que puedo decir es que en el 2010 hubo un terremoto en Haití. Hacía más de 100 años no ocurría un terremoto importante, y en los últimos 100 años la cifra era de 7 personas muertas por terremoto, que si ustedes dividen 7 en 100 años le da la tasa anual de muertos por terremoto de Puerto Príncipe. En el 2010 ocurrió un terremoto en Puerto Príncipe que mató 230.000 personas. 230.000 personas, que es más de la mitad de Manizales. Sumémosle 7 y nos da 230.007 dividido entre 100 años. Ahora sí nos da la tasa real de muertos por terremoto en una ciudad donde pensaban que no había terremotos y que solamente tal vez había inundaciones, lluvias y huracanes. ¿Cuántos Haitís hay en América Latina? Muchos. Nuestras ciudades grandes son Haitís, son Puerto Príncipes que están esperando el terremoto, porque ya la vulnerabilidad existe, porque ya el desarrollo se hizo en forma equivocada, porque no hubo planificación, porque no hay sismo resistencia, porque no se han hecho las cosas como nuestros antepasados quisieron que fueran, se hicieran en Manizales. Lima, Caracas, Bogotá, y podemos seguir, son todas puertos príncipes, todas Haitís del futuro. Por eso la gestión del riesgo no termina en Manizales. Manizales es un ejemplo. Manizales es una oportunidad para mostrar de que sí se puede la gestión del riesgo, pero no estamos blindados, no somos inmunes y tendremos que ir a esas grandes ciudades a seguir insistiendo con el apostolado que es hacer gestión del riesgo para buscar la sostenibilidad y la transformación del desarrollo. Muchas gracias, profesor.